No sé cuál es el asunto, pero es como que a esta hora se cae, no sé por qué, y vuelve otra vez a iniciar todo. Como la lluvia, profe. Eh, que siempre a la misma hora, como que es algo como extraño. Nunca antes visto. Pero nada, vamos a, a ver. A ver si me ha perdido la página. Damos la retroalimentación. Nuestra parte anterior estuvimos trabajando con la matemática básica. Vimos algunos ejercicios, algunos instrumentos que son necesarios. Vimos también en esa parte lo cuáles eran específicamente, o sea, cuál es la importancia que tenía la matemática. Y según ustedes y nuestra retroalimentación, ustedes decían que la matemática es importante porque lo utilizamos en todo nuestro ámbito, a veces laboral, en nuestro hogar, fuera del hogar, y también lo utilizamos en cada punto donde nosotros vamos a estar. Siempre es importante aprender a manejarla porque sin ella, pues algunos factores pueden fallar. Y también en la parte para los estudiantes es muy importante que aprendan a manejarla porque dependiendo también de la carrera que van a utilizar, van a necesitar esta parte como ámbito que ya nosotros necesitamos esencialmente. Y en nuestra área laboral les decía que usted va a estar laborando con recibos, van a tener que estar realizando cuadros con efectivos, recibos, entre otras cosas. Entonces, por eso también es importante, porque aunque trabajamos con un computador, nuestro computador algún día puede fallar y ese día vamos a tener que trabajar de la mejor forma posible. Dentro de eso vimos algunos ejercicios. Ustedes tuvieron que hacer una evaluación, un resumen de todos los temas complementarios a él. Y también vimos lo que eran números enteros positivos y los números enteros negativos, que decíamos que se coloca en la recta numérica y que con ellos trabajamos de la mejor forma. Aprendimos a aplicar y desarrollar algunas actividades que tuvieron que realizar en la evaluación sobre todo lo que habíamos aprendido de ese módulo. Entonces, hoy vamos a dar inicio con esta frase, que lo único imposible en la vida es aquello que no intentas. Esta frase es muy utilizada porque hay personas que en la vida todo lo ven imposible. Van a hacer algo, inmediatamente tienen una anécdota negativa de todo lo que va a pasar. Entonces necesitamos siempre tener en cuenta estar positivos todo el tiempo. A veces decimos, yo no puedo hacer estas cosas o voy a, por ejemplo, en esta clase, muchas personas a veces, cuando yo lo voy revisando uno por uno, se les va diciendo sobre las actividades, muchas me dicen, pero es que yo tengo demasiadas cosas, entonces no lo puedo hacer. Entonces nos cerramos en esa parte. Entonces, siempre me gusta agregarle a los estudiantes esta parte, porque en mi caso yo estoy aquí en la casa desde la pandemia y estoy laborando aquí por medio de Infotec y estoy con mis niños. Yo tengo dos niños, uno de 4 años y una niña de 5 años. Y yo a la mañana les doy su clase, o sea, me levanto, le preparo el desayuno, atiendo a mi esposo, le preparo el café. Y luego de eso, que atiendo todo eso, les doy su clase, yo les doy clase de matemática, lengua española, todo como si fuera un colegio normal. Luego que hago eso, pues a veces respondo los mensajes de ustedes, al mismo tiempo cocino, lavo, tiendo, todo normal. Y aparte de eso, corrijo las clases de ustedes. Para completar eso, estoy tomando un curso virtual por Infotec que me lo están exigiendo y lo estoy tomando hace varias semanas y tenía 3 cursos. Quiere decir que yo trabajaba Pero un pulpo que usted es.
totalmente corrido en todo, sin descanso. No es fácil, pero lo he podido lograr. ¿Qué 20. quiere decir? Todo realmente es posible. 20. Vale. Ok, entonces les decía que quiere decir que todo lo que nosotros vamos a realizar es posible, es tener la mente ahí y permanecer firme. O sea, que no se olviden de esa parte. Vamos a permanecer firmes. O sea, vamos a continuar. Este es nuestro primer foro de ortografía que habla principalmente de esa importancia. Vamos a ver, dice, la escritura. Los asistentes, las asistentes, muy importante en la empresa. Y tienen muchos roles que cumplir, incluyendo redactar documentos, leer informes y demás. Para ti, tener una buena ortografía y caligrafía benefician para lograr una buena lectura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos beneficia? Dígame, Angeli. Sí, nos beneficia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Para mí sí es importante, ya que de eso depende la imagen tanto de la secretaria como de la empresa. Si la secretaria no tiene una buena imagen, ni física, ni verbal, ni en el área de la escritura u ortografía, la empresa quedará con un personal incapacitado para brindar un servicio. Así es. Eso es un punto importante. Dígame, Frangeli, ¿cuál es su opinión? ¿Se escucha? Sí, la escucho. Bueno, es importante, maestra, para a quien uno le entrega un documento, un informe, puede entender lo que se le está queriendo transmitir, porque al fin y al cabo el escritor es un Ahora no puedo escucharla, Frangeli. Tiene problemas. Voy a continuar y luego pasa por donde usted. Jordania, dígame usted, ¿cuál es su opinión? Buenas noches. Buenas. Yo digo que sí, que tener una buena ortografía y caligrafía beneficia para lograr una buena lectura, porque si usted no escribe algo bien, un párrafo bien, usted no lo va a poder pronunciar bien como debe de ser. Entonces, que usted le escriba algo a su jefe y no lo pronuncie bien, se ve feo que cuando usted vaya a decirle a leerle ese párrafo, no lo pronuncie como debe de pronunciarlo, va a decir que usted no sabe escribirlo. Entonces, claro que influye bastante en todo. Así es, eso influye mucho. Y usted, Jocaster, ¿cuál es su opinión? Buenas noches. Yo entiendo que sí, que la buena ortografía y caligrafía deben ser necesarias para lograr una buena lectura, puesto que cuando tú no escribes con letras legibles ni con las palabras correctamente, pues el mensaje no va a llegar, no se va a poder transmitir el mensaje de una manera correcta, porque si yo no entiendo la letra de alguien, no es legible o tiene la puntuación no es la correcta, todo el mensaje se va a distorsionar, porque ya sea una coma donde no va, una palabra mal acentuada, todo eso va a influir y todo el mensaje se va a distorsionar. Así es, eso es un punto clave que dice yo, Catherine. Por una sola, un signo de puntuación mal puesto o algo que esté mal colocado, inmediatamente se va a entender otra cosa totalmente distinta. Dígame, Oneidi, ¿qué usted opina?
Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, que hay que tener una buena escritura que sea legible y entendible para que el mensaje pueda llegar satisfactoriamente. También se debe tener una buena ortografía porque ya que una acentuación, una puntuación mal incorrecta, cambia todo el sentido del mensaje en que queremos dar. Entonces se distorsiona y el mensaje no llega correctamente ni la interpretación correcta a la hora de leerla. Así es. Dígame, Helen, ¿qué opina? Es muy importante y beneficia mucho más a la hora profesional. Cuando uno va a conseguir cualquier trabajo, al tener una buena ortografía, eso habla por sí solo de uno mismo, habla bien de uno mismo y hace que la persona que va a contratar a uno se fije en él, de un agrado para cada persona y para cualquiera, no solamente a la hora profesional, sino a cualquier momento. Así es. ¿Y usted, Lorani, qué opina? Sí, profesora, que él iba como mis compañeras han dicho, por un simple error que nosotros cometamos, eso puede provocar hasta una confusión de tal punto que hasta nos puedan despedir. Por eso debemos de tener una buena ortografía y caligrafía y eso beneficia en su totalidad porque eso lo que va a traer una mejor comprensión de lo que uno está escribiendo. Y además eso fomenta oportunidades laborales excelentes, ya que crea como una imagen en nosotros de optimismo, de profesionalismo y de ética también. Y nos pueden dar la oportunidad de cualquier trabajo importante. Dice, no, pero esta muchacha o esta secretaria siempre entrega su cosa al día, tiene buena escritura y te pueden otorgar más responsabilidades mayores a ti por esa imagen que tú tienes profesional. Esa parte es muy importante. Perdón, es bueno que muchas de ustedes hayan comentado porque esas partes son importantes, la ortografía y la caligrafía. Muchas personas al inicio dicen, pero ¿para qué me va a servir eso? O sea, no vale la pena. Pero cuando estamos en nuestra área laboral, por ejemplo, secretarias, en mi caso, cuando se iba la luz en mi área de trabajo y se dañaba la planta con la que nosotros trabajamos, teníamos que trabajar los recibos a mano y inscribir personas a mano y todo lo demás. Eso implicaba que esas letras se pudieran entender correctamente porque a la hora de pasar esos recibos a la computadora teníamos que hacerlo de una forma entendible. No solo eso, cuando está en la universidad, por ejemplo, hay maestros que cuando notan esa parte de nosotros, inmediatamente la corrigen, porque más adelante, no importa la carrera que usted vaya a escoger, siempre la persona debe entender lo que usted está diciendo. En el área laboral, usted la mandan a realizar, por ejemplo, una carta específica. Vamos a suponer que antes de editarla, le dicen, mándeme una carta escrita a mano, por ejemplo, una carta de despido, y que usted vaya a ese momento y no sepa escribir, o por ejemplo, usted escriba algo sencillo, que usted escriba canción y no le ponga un acento, o que cuando lleva la coma usted no se la ponga y siga corrido. Esas son cosas que nosotros tenemos que aprender, o peor aún, hay personas que ustedes saben que para uno escribir, vamos a iniciar con mayúsculas. Muchas personas le da para allá, inician una oración y dejan eso así, se olvidan de todo. Y esas son cosas que son importantes. Dígame, yo, Catherine, ¿qué usted opina o le gustaría agregar? Profe, que ciertamente esa parte que usted dice, cuando a mí me estaban reclutando para servicio al cliente, aparte de todas las pruebas escritas psicométricas que le dan a uno, nos dictaron un párrafo. De repente, de que saquen una hoja en blanco, le vamos a dictar un párrafo. Nos dictaron un párrafo
y tú tenías que adivinar dónde iba la coma, dónde iba el punto, que si era punto y seguido. Él simplemente estaba leyendo, claro, el que estaba leyendo hacía las pausas y el que sabe pues entendía dónde iba la coma, si era punto y seguido. Porque ellos también ahora mismo, no importa el cargo que uno vaya a desempeñar, que no crean que es solo para cargos de suma importancia, que jefe, no, es para todo, porque es que una empresa debe de tener una buena imagen desde inclusive el que limpia hasta el de más arriba. Entonces, para servicio al cliente ya están evaluando eso, o sea, esa parte. Tú debes de escribir correcto, te evalúan muy bien la ortografía y caligrafía. Entonces, tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta y trabajarlo mucho, porque yo diría que es de las partes más fundamentales de esta área. Así es. Y muchas cosas más allá también nos va a traer esas dificultades. Pero a veces, por suerte, tenemos buenos maestros en algunas escuelas o colegios o universidades. En mi caso, en la universidad, yo tuve una excelente maestra y ella, yo antes, mi ortografía no era muy agradable, que digamos. Y pues ella me dio español 1 y español 2. Cuando yo entré en su primera clase, lo primero, cuando ella vio porque en la Universidad del Caribe utilizamos, o no sé si todavía lo utilizan de la misma forma, pero se utilizaba una guía que uno debe llenarla totalmente a mano. Y pues cuando ella ve mi primera actividad y ve mis letras, lo primero que me dice es, usted va para, ahora no recuerdo cómo le llamaban, pero es un lugar donde uno lo envía cuando uno necesita ayuda en la universidad y lo hacen totalmente gratis. Es como una... Nivelación. ¿Perdón? Nivelación, así le dicen el... Y pues cuando ella me envía ahí, el maestro que me corresponde, lo primero que me pone es una caligrafía. En ese momento yo tenía 2 trabajos. Yo trabajaba en Herrera y trabajaba en Villamella y también en la universidad. O sea, yo no tenía ese tiempo. Y le digo a la maestra, mire, yo no tengo tiempo de coger esa clase. Yo tengo 2 trabajos, tengo otras clases y de verdad se me complica. Y me dice, oye, lo que te voy a decir, vamos a hacer algo. No vayas a las clases, pero entonces vamos a leer un libro. Y me dice, yo lo voy a explicar ahora para todos. Cuando ella explique, le da un libro a cada persona, o sea, el nombre del libro, nosotros obviamente teníamos que buscarlo, y leer el libro. Y cuando terminemos, tenemos que hacer un resumen a mano de ese libro. ¿Qué pasa? Ella me da a mí un libro que se llama Mis 500 Locos, un excelente libro dominicano. Pero el libro tenía alrededor de 800 páginas, 900, algo así. O sea, ella me dio el libro más fuerte a mí, más largo. Y cuando yo veo este libro, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué será de mí? Y yo pensé, pero cámbiame el libro. Y me dice, no, usted va a leer eso. Y digo, anda, ya, no, empiezo a leer. Al final el libro es chulísimo. Yo me reí como nunca leyendo Mis 500 Locos, pero a la hora de realizar ese papel a mano, un resumen completo de 900 páginas, yo duré en eso prácticamente el mes entero era ahí, y era cada capítulo, pero entonces después fui viendo que yo tenía que mejorar esa parte. Y comencé a trabajar más duro, comencé a tomar las caligrafías, comencé a leer más. Y eso pues me ayudó a continuar viendo sus signos y el tipo de letra que yo debía tener. Y pues a partir de ahí comencé a cambiar todo ese pensar que tenía sobre las escrituras. Y pues era secretaria, tenía que trabajarlo y soy maestra ahora, o sea que fue de mucha ayuda. O sea, a veces vemos las cosas y decimos, ay, pero es muy incómodo, pero a veces es necesario trabajar ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver nuestra siguiente actividad. Aquí vemos, responde, ¿cuál es el concepto de ortografía? Lorani, ¿le gustaría responder o dejó su mano levantada?
Yo, Catherine, dígame usted, ¿qué es la ortografía? Bueno, la ortografía no son más que reglas y normas que se aplican para una escritura correcta. Es la forma correcta de escribir las palabras y el uso correcto de los signos de puntuación. Muy bien, la ortografía es la regla. Dígame, Frangeli, usted, ¿cuál es su concepto de ortografía? ¿Se escucha? Sí, la escucho. Es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática normativa, ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Yes, la ortografía es la regla con la que vamos a trabajar específicamente a la hora de escribir. ¿Y qué es entonces la caligrafía? Dígame, Evelyn, ¿cuál es su concepto? ¿Me escucha, maestra? La caligrafía es el arte de escribir con letras bellas, artísticas y correctamente formada siguiendo diferentes estilos. Ya, profe. Tengo muchos ruidos, por eso que no se escucha bien. ¿Y usted, Oneidy, cuál es su concepto de caligrafía? Ok, profe, un momento. Mi concepto es, la caligrafía es el arte de escribir con letras bellas y artísticas, correctamente y formadas, siguiendo los diferentes estilos. Caligrafía es el arte de nosotros escribir bonito, agradable, hermoso. Entonces, ya que conocemos las dos, ¿cuál sería la diferencia entonces entre ortografía y caligrafía? ¿Qué me dice Fabi? ¿Cuáles serían esas diferencias? Buenas noches. Bueno, La diferencia de la ortografía y la caligrafía, como ya han dicho mis compañeras, la ortografía es la regla gramatical, ¿verdad? Cómo debemos escribir y todo eso. Pero la caligrafía nos mejora la escritura, la forma de escribir, que sea más escribir y todo eso. Eso es lo que yo puedo decir de las diferencias. esa es una de las grandes diferencias, que la ortografía es la regla y la caligrafía es escribir hermoso. Entonces, ambas vienen con algo que es específico, que es lo que debemos usar según las recomendaciones. Jenny Guerra, dígame cuál es la definición de sílaba. De sílaba. Sí. Fonológica, la que se divide en una palabra. Es la segunda menor división de la cadena hablada. ¿Sí? Veo manos ahí repetidas, no sé si la tienen, si se les olvida. Pero Nicole Aracena, que no ha participado, diga, ¿cuál es su Sílabas, cada fonema o aquel conjunto de fonemas que pronunciamos en una sola emisión de voz cuando decimos una palabra puede estar conformada por una o varios fonemas que representamos con las vocales y las consonantes. Muy bien. Las sílabas son golpes de voz que utilizamos en las palabras. Eso más adelante lo vamos a ver dentro de un ejercicio. Entonces, veo la mano ahí de Natalia. Dígame, Natalia, ¿cuáles son las vocales cerradas y cuáles son las vocales abiertas?
Natalia Tejeda. Sí, maestra. Una vocal cerrada es un sonido cuya pronunciación requiere una abreviatura mínima entre la lengua y el paladar, sin llegar a crear fricción. No se escucha bien, Natalia. Ella no- Yo tengo una definición. Es que mi internet está como mal. Ok. Las vocales abiertas, también llamadas vocales fuertes, son la A, la E, la O. Se les llama abierta porque su pronunciación requiere la mayor apertura de la boca. Así es, las vocales cerradas y las vocales abiertas son muy utilizadas. A veces se distinguen dependiendo de la ocasión en la que uno también va a estar interpretando. Y es bueno conocerlas porque hay personas que no las conocen y se cierran. Entonces esas vocales, las cerradas son la I y lo que es la U, y las abiertas, como ya conocemos, son las que abrimos más. En el canto, esas palabras, las vocales abiertas son muy utilizadas porque para cantar se necesita abrir un poco la boca o la garganta y la utilizan más en ese sentido. Entonces vamos a dividir las partes, vamos a hablar de palabras con dictongos y hiatos y dividirlas, pero esta vez solamente vamos a mencionarlas. Vamos a mencionar 5 palabras con dictongos. Vamos a tratar de que no sean las mismas palabras. Voy a empezar con Doraina, que no ha hablado hoy. Dígame 5 palabras con dictongo. Se me fue Doraina. Posiblemente tiene problemas. Fabi, dígame usted 5 vocales, perdón, 5 palabras con dictongo.